A ver, vamos retomando. Ya estamos algunos. Les decía, hablando sobre esto de la atención, que en cierta ocasión, por casualidad, ¿no? Me tocó ver a una niña, no sé, 3, 4 años, que trataba de entablar una plática con su papá. Y hay un momento donde ella le dice, de estas cosas que uno ve en la calle o en algún lugar, ¿no? De pronto la niña le dice, cuando te hablo, quiero que me mires a los ojos, ¿no? Y me pareció sorprendente la intención de la niña, ¿no? Me pareció sorprendente que ella en sus palabras, en su intento, en su necesidad de ser escuchada, le pedía al papá que la atendiera, ¿no? Que la escuchara, pero ella necesitaba ver, necesitaba sentir quizás que el papá le estaba poniendo ¿qué? Atención, ¿no? Y para eso ella reclamaba desde su necesidad que el papá la mirara a los ojos, ¿sí? La atención tiene que ver con eso, con la aplicación de los sentidos, el oído, la escucha, la vista, ¿no? Sobre todo, la vista en vinculación, en contacto con el estímulo, ¿sí? O con el objeto. Pero también tiene que ver con esforzar nuestras capacidades intelectuales también, no tan solo a nivel de percepción, sino las capacidades intelectuales, el esfuerzo del razonamiento, de la deducción, de la memoria, del recuerdo, enfocados a el estímulo o al objeto. ¿Sí me explico? Es decir, la atención tiene que ver con una gran capacidad. Sucede en el aula, sucede en las áreas de trabajo, sucede ahora con esta nueva modalidad de relaciones humanas en el campo de la educación y en el campo del trabajo y en las relaciones de amistad y en las relaciones familiares, ¿no? Que uno tiene que esforzar su atención muchas veces, ¿no? Tiene uno que lograr a través del esfuerzo mental una atención más adecuada, ¿sí? Inclusive cuando hablamos de las relaciones familiares o sociales, muchas de las veces para entablar una mejor atención, a veces colocamos nuestra mano, no sé, en el hombro, en el brazo, ¿no? De nuestro interlocutor. Es parte de este ejercicio, de esta habilidad que tengamos para comunicarnos con atención, ¿sí? ¿Quién me quiere leer la primera diapositiva sobre la atención de acuerdo a lo que nos dice Kohler? Yo, profe. A ver, por favor. ¿Quién es yo? Yo. Olga, ¿no? Okay. Atención. La atención es la capacidad de concentrar nuestra actividad mental. Se oye doble, Olga. ¿Mande? Se escucha como eco. Se oye doble. ¿Cuándo hablo? A ver otra vez, no sé. A ver, atención. La atención es la capacidad de concentrar nuestra actividad mental sobre un determinado objeto. De acuerdo con Kohler, 2010, la atención es la actividad de la conciencia por la cual los fenómenos adquieren mayor claridad y nitidez. Consiste en enfocar nuestra energía mental en un objeto determinado. Ahí está, ¿no? Lo que dice Kohler sobre la atención. Consiste en concentrar nuestra actividad mental, no tan solo las vías perceptivas, como pueden ser el oído, la vista, sino la actividad mental. Por eso yo les decía que entra en juego la memoria, el razonamiento, el análisis, la deducción.
el lenguaje inclusive, ¿no? Toda nuestra capacidad mental enfocado a un objeto determinado, ¿sí? De tal manera que esos objetos determinados, ese estímulo, tome mayor claridad y nitidez en nuestra conciencia. Digo, algunas veces nos dicen, es que no me pusiste atención, ¿no? Digo, las parejas saben mucho de esto, ¿no? Es que no me estás poniendo atención a lo que te digo, ¿no? ¿Sí? En el aula, en la escuela, se espera que el estudiante y también que el maestro tenga la atención enfocada, determinada a lo que sucede en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, el estudio es una actividad que requiere muchísima de nuestra atención. El trabajo. Hay trabajos que requieren mucha atención por algunas características propias del trabajo. ¿Alguien me quiere comentar sobre qué trabajo cree que requerirá mucha atención de nuestra parte? ¿Qué trabajo se les ocurre? ¿Qué actividad? Yo, A ver. en el de ser educadora, debo de tener todos mis sentidos puestos en mis alumnos y en todo lo que rodea al salón de clases, fuera de clases. O sea, es una profesión que debo de estar súper mega alerta. Okay. Y así también ver los avances de los niños, ver las necesidades de los niños. Entonces sí es una profesión muy demandante. Digo, aquí vinculó, ¿no? La atención con el estado de alerta. La atención con el estado de alerta. La atención tiene que ver con eso, es decir, tiene que ver con percibir. Se me fue la diapositiva. ¿Ven la diapositiva ustedes? Sí. Sí, profe. Yo no. Pero tiene que ver con... ¿Qué pasó aquí? El estado de alerta es como un estado del pensamiento, un estado de la conciencia. El estado de alerta tiene que ver con ampliar, digamos, nuestros sentidos para que puedan percibir estímulos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, a lo mejor algún objeto que esté en el entorno que pueda producir algún accidente. Sí, no hasta que suceda el accidente, sino que ustedes puedan percibir en su entorno estos estímulos que pueden provocar una situación inadecuada o estímulos que nos puedan llevar a tener una mejor situación en ese momento y en ese espacio dado. Por ejemplo, otra actividad que muchas veces no se da, pero que requiere más que la atención, que la atención esté vinculado con el estado de alerta de la conciencia, es quienes cuidan de nuestra seguridad, la seguridad pública, los elementos policíacos, ¿no? Digo, uno esperaría a ver a los elementos cuando están por ahí haciendo sus recorridos en estado de ¿qué? De atención, alerta, atención, alerta, ¿sí? Digo, y les digo que a veces no se da porque uno a veces los ve muy distraídos, ¿no? Pero su actividad tendrá que ver con estar en alerta, ¿sí? En estar en alerta. Que un estímulo que les parezca que no está dentro del contexto de la situación tiempo y espacio, que no sea el adecuado en la situación de tiempo y espacio, pues ellos puedan abocarse a intervenir, ¿no? Porque es la tarea de ellos. ¿Sí me explico? Sí. Profe, mande. También creo que una de las profesiones que necesita mucha atención son los psicólogos, porque yo recuerdo en la otra carrera, cuando hice las prácticas, precisamente no era de psicología, sino de acompañamiento humano, porque fue desarrollo humano.
O sea, las prácticas de estar en atención a la otra persona, escucharla, definitivamente a mí no se me dio, yo me perdía, no, no podía. Entonces creo que un psicólogo cuando atiende a un paciente, pues necesita prestar atención a las palabras, a la expresión, a cómo lo está diciendo, hacia dónde se está yendo, para posteriormente poder decir algo, poder acompañarlo. De lo contrario, pues creo que se pierde. Su comentario me da pie para ir a la siguiente diapositiva. Ya las encontré. Es la aportación que hace el psicoanálisis a esta parte de la atención. Recuerden que la materia tiene que ver con organización del pensamiento, y cuando hablamos de organización del pensamiento, hablamos de las habilidades básicas del pensamiento o de los procesos básicos del pensamiento que tienen que ver con percepción, con memoria, con lenguaje, con razonamiento, con análisis, ¿sí? Pero esta es la parte de la psicología cognitiva, lo que aporta la psicología cognitiva a la educación en esto de el pensamiento, en esto del tema del pensamiento. Pero, como tengo una inclinación psicoanalítica, no, me interesa que ustedes tengan ahí como que un pequeño comentario, ¿no? Sobre lo que aporta el psicoanálisis a esto de la dinámica de los procesos del pensamiento, ¿sí? O sea, el psicoanálisis dice cosas que no contradicen, sino que pueden, digamos, que integrarse, complementar lo que nos dice la psicología cognitiva, ¿sí? O sea, el psicoanálisis dice otras cosas. En este caso, le voy a pedir a alguien que me lea la siguiente diapositiva, la número 2, sobre lo que aporta el psicoanálisis a este tema de la atención en relación al comentario que acaba de hacer Abimelech. Yo. A ver, por favor. La experiencia mostró pronto que la conducta más adecuada para el médico que debería realizar el análisis era que él mismo se entreguese con una atención parejamente flotante a su propia actividad mental inconsciente. Evítese en el posible la reflexión y en la formación de expectativas conscientes y no pretendiense fijar particularmente en su memoria nada de lo escuchado. Así capturaría lo inconsciente del paciente con su propio inconsciente. A ver, otra vez, Stephanie, ¿verdad? Otra vez, Stephanie. Sí. Ahora, le pido lo siguiente. Otra vez, digamos, tratando de enfocar muy bien su mirada en el texto, ¿no? Otra vez, por favor. Ok. La experiencia mostró pronto que la conducta más adecuada para el médico que debía realizar el análisis era que él mismo se entregase, con una atención parejamente flotante a su propia actividad mental, flotante a su propia actividad mental inconsciente. Evítese que en el posible la reflexión y la formación de expectativas conscientes y no pretendiese fijar particularmente en la memoria nada de lo escuchado. Así capturaría lo inconsciente del paciente con su propio inconsciente. Gracias, Stephanie. De nada. Ojo, muchachos, el psicoanálisis nos dice algo diferente a lo que nos dice la psicología cognitiva. Algo también diferente en relación al comentario que hace Abimelech. Lo que dice el psicoanálisis es que el psicoanalista en su desempeño profesional debe de entregarse o desplegar una atención parejamente flotante. Atención flotante, decimos en psicoanálisis en términos generales. Es decir,
escuchar, observar, percibir, como si no estuviéramos percibiendo nada. Al mismo tiempo estarlo percibiendo todo de una manera flotante. Es decir, abandonados, dice ahí Freud, a su propia actividad mental inconsciente, sin pretender fijar particularmente en nuestra memoria nada de lo escuchado. ¿Sí notan la diferencia? En la psicología cognitiva, la atención se trata de fijar particularmente en nuestra memoria lo que escuchamos, lo que vemos, los datos, los nombres, la información que nosotros creamos más importante. En el psicoanálisis no. El psicoanálisis propone en este tema de la atención una atención flotante, es decir, una atención desde el inconsciente. Así capturaría lo inconsciente con su propio inconsciente. ¿Sí queda claro? ¿Notan ustedes la diferencia entre la fórmula, la forma de atención que presenta la psicología cognitiva y lo que presenta el psicoanálisis? Una atención desde el inconsciente de quien escucha, una atención flotante. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, sí. profe, de hecho el psicoanálisis se utiliza mucho, por ejemplo, en la tanatología. Uh-huh. En tanatología, de hecho, cuando hice el diplomado, exactamente de eso se nos habló mucho. Del escuchar, del observar, del de no actuar desde nuestro punto de vista. Un ejemplo muy burdo. Cuando una persona pierde a un ser querido, no le voy a hablar desde mis conocimientos, sino desde los de esa persona. Yo, para poder tratar a una persona en tanatología, necesito saber qué religión tiene, cuántos años tiene, ese tipo de cosas, para poder hacer un análisis correcto para ella. Exactamente eso es lo que nos está diciendo en esta parte o en esta diapositiva. Y una intervención, ¿no?, adecuada a la persona, ¿no? Una intervención adecuada a la persona desde la historia, desde la conformación de la persona, ¿no? Y no precisamente desde... Como tal, porque si no nos meteríamos en términos que no van con la persona, pero sí van con nosotros. Entonces ya estaríamos mezclando algo que no le va a servir. Claro. Es complicado muchas veces. Como educadores, ¿no? También muchas veces tratamos de educar a los niños, a los jóvenes, ¿no? Desde nuestras propias posturas, desde nuestros propios prejuicios, desde nuestras propias creencias, desde nuestra propia cultura y forma de razonar y de ver la vida, ¿no? Lo que menciona es importante en el tema de la educación, ¿no? Porque para vincular, para establecer este lazo educativo, tenemos que precisamente saber, conocer esto de la empatía, empatizar, ¿no? ¿Qué es la empatía? ¿Saben qué es la empatía? En términos muy comunes, ¿qué es la empatía? Como que te cae mal, como que no te cae bien. Sería... No, la empatía es ponerse en el lugar de otro, puede ser. Y a partir de ahí, establecer este vínculo educativo, ¿no? Convivencia. ¿Mandé? También, o sea, se refiere como tener empatía, o sea, por decir, dos personas tienen empatía, o sea, saben convivir y todo eso. Bueno, es que hay que establecer ahí, ¿no? Lo primero que mencionó la compañera sería la apatía, ¿no? O antipatía. Oh, sí, cierto. ¿Sí? Es decir, no me es simpático, no me cae bien, ¿sí? La apatía o la antipatía, ¿no? Y luego sería la empatía, es decir, Cuando ajá, sí. como empatamos, ¿no? Tú y yo empatamos, empatía, es decir, trato de entenderte, trato de colocarme donde tú estás,
Trato de conocerte y desde ahí establecer, en nuestro caso, el vínculo educativo, ¿sí? El de trabajar con niños, con adolescentes o con nuestro entorno social, ¿no? Sí, saber convivir. Y luego está la simpatía, ¿no? Simpatizamos, nos caemos bien. Cuando hablo de la empatía, es este trabajo que mencionaba el compañero, ¿no? Tratar de entender, de estar ahí en el otro, en sus sentimientos, en sus posturas, en sus creencias, en su conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí establecer un vínculo, ya sea en el trabajo terapéutico, ya sea en el trabajo educativo, ¿sí? Ujú. Pero lo que nos dice el psicoanálisis respecto a la atención es interesante. El psicoanalista puede parecernos que no escucha, que no observa, pero lo cierto es que el psicoanalista está escuchando y está observando, está percibiendo desde una atención flotante, sin tratar de fijar nada en su pensamiento como algo particularmente importante, ¿sí? Porque ahí es donde entra lo que decía el compañero, ahí es donde entran para mí puede ser importante algo, fijar un punto como importante, pero a lo mejor para mi interlocutor eso no es lo importante. ¿Sí me explico? ¿Sí? El psicoanalista escucha desde otra disposición, es atento desde otra disposición del pensamiento, desde una disposición inconsciente o del pensamiento inconsciente, ¿sí? Recuerden que para el psicoanálisis el pensamiento inconsciente es básico, fundamental. Esto que hablamos de los sueños, esto que hablamos de los errores al hablar, ¿no? Estos mecanismos del pensamiento, procesos del pensamiento inconsciente, para el psicoanálisis son fundamentales, ¿sí? Así que cuando escuchen hablar de estos conceptos, recuerden que estamos hablando o que están hablando del psicoanálisis, que es contrario o es, digamos que es diferente, ¿no? A la psicología cognitiva, ¿no? Es complementaria a la psicología cognitiva. ¿Algún comentario, pregunta, duda hasta aquí sobre estos dos conceptos que podemos trabajar de manera complementaria? Y a mí me parece interesante el psicoanálisis, no sé cómo lo ven ustedes. De hecho, ayer, profe, que estaba leyendo una lectura que el maestro nos dejó también de tarea, precisamente hablaba de esta parte, ¿no? Bueno, la interpretación de los sueños y justamente era uno de los libros de Sigmund Freud. Y un aspecto muy importante que hablaba sobre la parte educativa, decía que la educación pues es una incitación a vencer el principio del placer, porque hablaba sobre las regresiones, y a sustituirlo por un principio de realidad. Inclusive ponía un ejemplo más adelante de una persona que por querer el bienestar de su papá, deseaba la muerte porque pues tenía una enfermedad terminal, pero posteriormente en los sueños lo veía que estaba vivo, entonces para él en su conciencia precisamente su papá estaba vivo, era retroceder, era como esa parte de, para él era como, se me fue la palabra, como culparse de lo que algún día deseó para su papá, que muriera para que estuviera mejor, pero en realidad pues era todo el aspecto de su inconsciencia, algo así decía. Sí, digo, el psicoanálisis hace una elaboración, hace elaboraciones teóricas bastante complejas e interesantes, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis vincula esta capacidad de estudio o de investigar, ¿no? Con la sexualidad, ¿no? Porque a veces los niños, ¿no? No adelantan, o el ser humano, ¿no? En lo general el ser humano, no adelanta en este deseo de educarse, de crecer, de avanzar, de ampliar sus conocimientos, ¿no? Y habla de la represión, ¿no? La represión en el aspecto de la sexualidad y que por lo tanto arrastra la represión en el deseo de lo educativo también, ¿no?
La culpa yo creo que tendrá mucho que ver con estos aspectos de la educación, ¿no? Hay niños que tienen que sufren, experimentan mucha culpa, ¿eh? Mucha culpa. Sobre todo cuando hablamos de su desarrollo intraescolar, ¿no? Pueden experimentar mucha culpa los niños, ¿sí? Cuando son señalados o reprobados de manera... cuando hablo de reprobados, quiero decir cuando hay estas expresiones de reprobación hacia ellos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. Justamente, profe, eso que usted menciona en un libro que leí de desarrollo humano, precisamente hablaba las dos partes del corazón, del alma, perdón, la vergüenza o la culpa, cómo se siente uno de acuerdo a cómo lo trataron como niño. Entonces, sí es interesante porque entonces cómo está actuando la persona, desde la culpa o desde la vergüenza, y qué es lo que tiene. Sí, la culpa y la vergüenza son propuestas psicoanalíticas, ¿no? La propuesta psicoanalítica, la vergüenza y la culpa, que tiene que ver mucho con la forma en que vivimos, la forma en cómo nos educamos, la forma en que aprendemos, y aprendemos sobre todos los aspectos de la vida, ¿eh? Aprendemos sobre el amor, y aprendemos sobre el trabajo, y aprendemos sobre la relación con los demás, y aprendemos sobre el respeto, y aprendemos sobre la justicia, y sobre el miedo, y sobre la muerte, ¿no? Todos estos elementos que estamos platicando y que tienen que ver con la organización de nuestro pensamiento, ¿no? La culpa y la vergüenza son como bases que muchas veces no son o no permiten un desarrollo adecuado del ser humano en todos estos campos que estamos platicando, ¿no? Que como educadores, digo, tenemos que tener como estas herramientas, una noción de estas herramientas para poder decirle a lo mejor a un amigo que no está avanzando, a un alumno que no está avanzando, a un colega quizás, ¿no? Oye, yo creo que necesitas ir y trabajar esto, ¿no? O a explorar esta parte de tus emociones, de tu pensamiento, ¿no? Ampliar, reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y que tiene que ver con muchos elementos que nos permiten crecer, ¿sí? Ok. ¿Dudas, preguntas de los demás hasta aquí? Yo por ahí pasé las obras completas de Freud solamente a alguien de ustedes. Esta parte de que sea virtual, y de que a algunos no nos guste la cámara, luego no los identifico a todos. Pero alguien por ahí me pidió las obras completas de Freud, se las envié. Si alguien más las ocupa, es una obra de 24, 23 tomos importantísima, digo, como lectura de su cultura general, como un hobby, como un pasatiempo, en sus momentos de relajamiento, no poder leer a Freud sería fundamental, ¿no? Muy bien. ¿Quién me lee la siguiente diapositiva? La número 3. ¿Es la que tenemos en pantalla, profe? Sí, por favor. Dice, características de la atención de acuerdo con Posner y Boles, 1975, citados en Fregoso y Gutiérrez, 2002. Hay 3 mecanismos en la atención: selección de información, capacidad limitada y alerta. 1. Selección de información. Si en este momento estás enfocando tu atención en la lectura de este texto, entenderás el tema que se está tratando, pero puedes optar por desplazar el foco de tu atención y atender alternativamente la música, al ruido de los automóviles o al juego de los niños, o bien concentrarte en sensaciones corporales como el hambre, la sed, o incluso en recordar la fiesta del viernes. Como podrás ver, este mecanismo de la atención nos permite seleccionar una fracción relevante de todos los mensajes. Tal selección se procesará intensamente mientras que el resto de la información quedará adormecida o amortiguada y recibirá un procesamiento nulo o mínimo. Gracias. Este es un aspecto de la atención, pero este aspecto de la atención nos dice que al seleccionar la información o un aspecto de la información, pues solamente ese aspecto, ese puro aspecto, es el que queda como retenido.
¿sí? Procesado intensamente. Y esto es lo que nos dice la psicología cognitiva. Por ejemplo, digo, la materia tiene que ver con los fundamentos de la psicología cognitiva y luego yo por ahí introduzco estos comentarios del psicoanálisis y habrá alguno de ustedes que diga, ¿no? Va a hablar sobre el psicoanálisis en la siguiente diapositiva, ¿no? Y entonces relaja la atención. O a lo mejor habrá quien diga, me interesa la siguiente diapositiva que es del psicoanálisis y entonces enfoca, ¿no? Aquí en el contenido de la diapositiva, ¿no? Y entonces esa parte queda como realzada, queda como mejormente o mayormente procesada en nuestro pensamiento. Seleccionar la información que es importante para nosotros, ¿sí? Un ejemplo, yo les doy 10 minutos, aprovechando lo del corte, que ya viene, por cierto, otra vez el corte, a mí se me va muy rápido esto del tiempo aquí, pero les doy los 10 minutos porque uno espera que si descansamos 10 minutos, los siguientes 30 o 40 minutos, ustedes podrán poseer, tener una mayor capacidad de atención, de enfoque. ¿Sí me explico? Que no se distraigan, ¿no? Digo, habrá quien en los 10 minutos pueda y vaya y se tome un vaso de agua, vaya y se coma un bocadillo, ¿no? Y eso le permita entonces desplazar las distracciones que pueden causar las sensaciones corporales, ¿sí? Digo, cuando uno tiene hambre o tiene ganas de ir al baño, ¿no? Es difícil poner atención, ¿no? Cuando uno tiene frío o tiene mucha calor, ¿no? Sensaciones corporales que viciarán, que afectarán nuestras capacidades perceptivas, nuestras capacidades de percepción. En una ocasión, yo no recuerdo si les he platicado que hubo un tiempo que cuando yo estudiaba psicología, que vivía cerca de una primaria, al ladito de una primaria. Y entonces, pues, ahí los vecinos, bueno, comenzaron a conocerme y de pronto cuando empezaron a faltar, los maestros, ven que a veces falta uno u otro maestro, pues no faltaba quien, oye, pues ahí vive un muchacho que está estudiando psicología y bueno, pues que él se venga a atender este día al grupo, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que no sé, una o dos o tres veces al mes, ¿no? De pronto me mandaba a hablar a la directora, ¿no? Un día, dando la clase, ¿no? Vi que un niño que estaba en la parte de atrás abría tremendos ojos, ¿no? Y trataba de ver el pizarrón. Y lo que hice yo fue decirle, a ver, pásate para acá, ¿no? Digo, de pronto mi deducción fue, el niño necesita lentes, ¿no? Dije, a ver, pásate para enfrente. Y la reacción del niño fue, no sé, no sé cómo calificar la reacción del niño, ¿no? El estar enfrente y poder percibir, ¿no? Los estímulos, las letras, ¿no? Lo que uno ponía en el pizarrón, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Pues había una deficiencia, ¿no? Que impedía que él pudiera focalizar. Había un obstáculo ahí, una deficiencia física que impedía que él precisamente atendiera, focalizara de manera adecuada la atención en la clase, en los contenidos, ¿sí? Y algo tan sencillo como decirle a los padres, oiga, ¿le han hecho exámenes? No le hemos hecho nunca exámenes. Okay. Necesita exámenes, necesita anteojos, ¿no? Es esta parte de la parte biológica, la parte fisiológica, la parte corporal que afecta en los procesos educativos desde lo que nos dice la psicología cognitiva, ¿sí? Digo, los que trabajan con niños, los que trabajan en esta parte de la educación infantil,
tendrán muchas experiencias como estas, ¿no? Bueno, actualmente creo que ya hasta dan desayunos en los centros educativos, ¿no? Pero antes, que no había nada de esto, bueno, había niños que iban con hambre, sin desayunar, había niños que pasaban a veces días sin alimentarse adecuadamente, había niños que iban desaseados y esta sensación corporal de no estar aseado son cosas que de alguna manera van a afectar nuestra capacidad de atención, de focalizar. ¿Algún comentario sobre esta parte de la selección de la información? ¿Alguien tiene sueño en este momento? No. ¿De veras? No. Bueno, me llegó una experiencia, profe, en secundaria, justamente cuando estaba dando clase de formación cívica y ética, estábamos hablando sobre las familias, pero en esa clase solamente propuse 10 tipos de familias. Pues aquí la directora siempre anda viendo, anda revisando cómo están los maestros, que los niños estén tranquilos. Estaban dando la clase y una actividad que les pedí es que dibujaran cuál de las 10 familias propuestas era la que pertenecían. Pero justamente hubo un niño, bueno, un adolescente que estaba rayando su cuaderno, pero rayando su cuaderno. Primero no entendí. La directora intervino rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Y qué no sé qué, ¿por qué estás rayando? Y a mí me llamó la atención. No estás viendo por qué está rayando el cuaderno y no sé qué. Ya le dije, bueno, permítame hablar con él. Y entonces, justamente ahí, yo cometí un error porque al solamente decir 10 familias, él no se sintió identificado con una de las 10 familias. Entonces me dice, es que esta es mi familia, dice, esto que estoy rayando es mi familia. Entonces, como esa parte a mí sí me llamó muchísimo la atención, primero porque la directora intervino de manera incorrecta, porque no sabíamos ni ella ni yo en realidad por qué estaba rayando, y lo estaba haciendo con un enojo, porque tenía como una frustración. Entonces ya después inclusive hasta le pedí disculpas y dice, es que de las familias que tú mencionaste, ninguna de ellas encaja en la mía. Esta es mi verdadera familia. Y sí, ciertamente ya después indagando en su situación familiar, pues yo concluí y dije, wow, o sea, creo que más se sintió agredido por las familias que estábamos diciendo, porque justamente él no encontró un rol familiar al que pertenecía. Y es esta parte que decía la compañera hace un momento de poner atención a todo lo que sucede en este entorno educativo, en unos niños, en niños que vienen de diferentes círculos, de diferentes experiencias sociofamiliares, ¿no? Donde puede haber de todo lo bueno o puede haber todo lo opuesto, ¿no? Va a venir el corte, me queda un minuto, a ver si alcanzamos a leer la siguiente diapositiva. Capacidad limitada. Cuando intentamos ejecutar dos tareas relativamente complejas al mismo tiempo, como concentrarse en la lectura de un libro y escuchar el noticiero, es posible que se nos dificulte atender alguno de las dos. No podemos realizar eficazmente dos tareas complejas al mismo tiempo. Cuando lo hacemos, nuestros recursos de atención, al ser limitados, se distribuyen entre las dos tareas, lo cual resulta en una ejecución pobre y un bajo rendimiento, ¿no? Hay estudiantes que dicen, yo no hago la tarea sin escuchar música, ¿no? No sé si les ha pasado. Ok, vamos a ir al corte, ya no tarda en realizarse. Nos conectamos en 10 minutos, ¿sale? Por favor. Okay.